Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Cristo, la autoridad y el poder universal. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice así. Así que, por cuanto los hijos participaban de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. De manera que tomaste dones para los hombres, dicho en otras palabras, sería: has recibido recompensas de tu Padre para los redimidos. Pero antes que todo esto ocurriera, con el desfile triunfal de los derrotados, se había producido la devoción de todo lo que al enemigo había conquistado, cuando le arrebató la autoridad a Adán y a Eva en el Edén. El Señor reconquistó toda autoridad al derrotarlo en su propio terreno. No solo sucede por nuestras culturas, temperamentos y personalidades diferentes. Aún esto es real. No es aquí el tema de Pablo, sino por los dones diferentes que Cristo distribuye para enriquecimiento de nuestra vida común. Pero antes que todo esto ocurriera con el desfile triunfal de los derrotados, se había producido la divulgación de todo lo que el enemigo había conquistado, cuando le arrebató la autoridad a Adán y a Eva en el Edén. El Señor reconquistó toda autoridad al derrotarlo en su propio terreno. Y en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice así. Y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice así: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Así que necesitamos recordar que después de cada conquista del mundo antiguo, había invariablemente tanto una recepción de tributo como una distribución del botín. Lo que los conquistadores obtenían de sus cautivos se lo daban a su propio pueblo. Los despojos se dividían. El botín se compartía. Al ascender Cristo al cielo, no volvía con las manos vacías. Al contrario, como resultado de su obra de meditación realizada, volvió al cielo triunfante, siendo totalmente dueño de la salvación para su pueblo. Ahora bien, Cristo recibió a fin de dar. Había ganado con el fin de otorgar. Recibió a estos cautivos con el propósito de darlos al reino, para la obra del reino. Después de la cita del de Pablo, añade como aclaración que el hecho de que Cristo subió, que quiere decir, sino que también descendió a las puertas bajas, o sea, a la tierra. Sin embargo, quizás la referencia sea aún más general, es decir, que Cristo descendió a las profundidades de su humillación cuando vino a la tierra. O posiblemente la alusión sea a la cruz y a su experiencia de las bajísimas profundidades, las agonías mismas del infierno que Cristo soportó ahí. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 11 dice así:
Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de todo lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Describe su humillación más profunda, seguida por su exaltación suprema, que fue muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque. De acuerdo. En Efesios capítulo 1, versículo 21 dice así: muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios capítulo 1, versículo 21 dice así: y aquí por encima de todos los cielos, para llenarlo todo o para llenar todo el universo. Por lo tanto, lo que está en la mente de Pablo no es tanto el descenso y el ascenso en términos especiales, sino la humillación y la exaltación, esta última trayéndole a Cristo la autoridad y el poder universal, como resultado de cual derramó sobre la iglesia, que dirige tanto el Espíritu para que more ahí, como los dones del Espíritu para edificarla y hacerla madurar. Y en Efesios capítulo 4, versículo 10 dice así: el que descendió es también el mismo, que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y aquí mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Por lo tanto, lo que está en la mente de Pablo no es tanto el descenso y el ascenso en términos especiales, sino la humillación y la exaltación, esta última, trayéndole a Cristo la autoridad y el poder universal, como resultado de cual derramó sobre la iglesia, que dirigió tanto el Espíritu para que more ahí, como los dones del Espíritu para edificarla y hacerla madurar. Y en Efesios capítulo 4, el carácter de los dones espirituales es extremadamente variado. Pablo dice específicamente ahora bien, hay diversos dones. Es importante recordar esto porque muchos tienen hoy una visión muy restringida de lo que es carismata, porque gracias es caris y dones son carismata, más aún es muy importante entender la diferencia entre ellas. Gracia salvadora, la gracia que salva a los pecadores, se da a los que creen, pero lo que puede llamarse gracia del servicio, la gracia que equipa a los hijos de Dios para servir. La unidad de la iglesia se debe a la charis, la gracia de Dios que nos ha reconciliado con Él. Pero la diversidad de la iglesia se debe a las carismata, los dones de Dios, distribuidos entre los miembros de la iglesia. Por ejemplo, algunos hablan y escriben acerca de los 9 dones del Espíritu, presumidamente haciendo
una comparación extensa pero artificial con los nuevos frutos del Espíritu. Presumiblemente haciendo una comparación extensa pero artificial con los 9 frutos del Espíritu. Otros parecen estar preocupados, aún obsesionados, con solo 3 de los dones más espectaculares: lenguas, profecía y sanidad. ¿A quiénes son dados? Nuestra respuesta inmediatamente ha de ser que sí es que hay una amplia diversidad de dones. También habrá una amplia distribución. Los carismata no son prerrogativa de unos pocos selectos. Al contrario, el Nuevo Testamento nos da base para afirmar que todo cristiano tiene al menos un don espiritual o capacidad para el servicio. Por más dormido o inutilizado que tenga tal don, no se puede separar los carismata del cuerpo de Cristo. Al igual que en el cuerpo humano, en el cuerpo de Cristo, cada órgano o miembro tiene alguna función. Cada uno tiene una función diferente. Sin embargo, las 5 listas que se dan en el Nuevo Testamento mencionan entre todas por lo menos 20 dones diferentes, algunos de los cuales son bastante menos llamativos o pocos sensacionales, como mostrar misericordia. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 8, dice así: el que exhorta en la exhortación, el que da con libertad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Más aún, cada lista es diferente de las otras y da su selección de dones de un modo aparentemente desordenado. Más aún, cada lista es diferente de las otras y da su selección de dones de un modo aparentemente desordenado. Esto sugiere no solo que ninguna de las listas está completa, sino que ni siquiera las 5 juntas representan un catálogo exhaustivo. Sin duda, hay muchos otros que no figuran en la lista. Esto sugiere no solo que ninguna de las listas que está completa, sino que ni siquiera las 5 juntas representan un catálogo exhaustivo. Sin duda, hay muchos otros que no figuran en la lista. No podemos entender el propósito del don sin antes entender lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Bajo la dirección de nuestra cabeza, cada miembro tiene su propia función que es distinta de la función del otro miembro. Por eso vemos el propósito de los dones. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice así: y él dio a algunos el ser apóstolos, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios capítulo 4, versículo 11. La palabra significa uno enviado con una comisión. Jesús tuvo muchos discípulos, pero seleccionó a 12 apóstoles. Un discípulo es un guiador o un aprendiz, pero un apóstolo es un representante divinamente nombrado. Los apóstoles tenían que dar testimonio de la resurrección. En el libro de Hechos capítulo 1, versículo 15 hasta 22 dice así: porque aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunido ahí. Y dijo:
Hermanos, tenía que cumplirse la escritura, en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que predieron a Jesús, porque era tanto contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues con el precio de su infamia adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas las extrañas se derramaron y esto llegó al conocimiento de todos los que habitan en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Al-Keldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido, arriba uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección, y por lo tanto tenían que haber visto personalmente a Cristo resucitado, y por lo tanto tenían que haber visto personalmente a Cristo resucitado. El 1 de Corintios capítulo 9, los versículos 1 y el 2 dice así: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Hoy en día no hay apóstoles en el sentido más estricto del Nuevo Testamento. Estos hombres ayudaron a poner el fundamento de la iglesia, el fundamento de los apóstoles y profetas, y una vez establecido el fundamento, ya no fueron necesarios. Dios auténtico su ministerio con milagros especiales. Hoy en día no hay apóstoles en el sentido más estricto del Nuevo Testamento. Estos hombres ayudaron a poner el fundamento de la iglesia, el fundamento de los apóstoles y profetas, y una vez establecido el fundamento ya no fueron necesarios. Dios autenticó su ministerio con milagros especiales, o de modo que no debemos existir estos mismos milagros en el día de hoy. Por supuesto, en un sentido amplio, todos los creyentes tienen un ministerio apostolístico. Como me envió al Padre, así también yo os envío. Pero no debemos decir que somos apóstoles. En el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 1 hasta 4, dice así: por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra habla por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad? De modo que no debemos existir estos mismos milagros en el día de hoy. Por supuesto, en un sentido amplio, todos los creyentes tienen un ministerio apolístico. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero no debemos decir
que somos apóstoles, todos intento de reproducir ese ministerio en la iglesia actual es vano y muy pronto caería en la herería. Todo intento de producir ese misterio en la iglesia actual es vano y muy pronto caería en la herejía. ¿Y qué acerca de los profetas? Por lo general asociamos a un profeta con predicaciones de eventos futuros, pero esta no es su función primaria. Un profeta del Nuevo Testamento es uno que proclama la palabra de Dios. En Hechos, capítulo 11, versículo 28 dice así: levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habrá una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Efesios capítulo 3, versículo 5 dice así: que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento no poseían Biblias, ni en el Nuevo Testamento estaban escrito y completo. Los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento no poseían Biblias, ni en el Nuevo Testamento estaba escrito y completo. ¿Cómo entonces podían estas iglesias locales descubrir la voluntad de Dios? El Espíritu de Dios compartía la verdad divina con aquellos que poseían el don de profecía. Pablo indica que el don de profecía tenía que ver con la comprensión de todos los ministerios y toda ciencia, queriendo decir que supuesto la verdad es espiritual. El propósito de la profecía es edificación, exhortación, aliento y consolación. Los creyentes en la actualidad no reciben el conocimiento espiritual directamente del Espíritu Santo, sino indirectamente por el Espíritu que les enseña la palabra. ¿Cómo entonces podían estas iglesias locales describir la voluntad de Dios? El Espíritu de Dios compartía la verdad divina con aquellos que poseían el don de profecía. Pablo indica que el don de profecía tenía que ver con la comprensión de todos los ministerios y toda ciencia. El 1 de Corintios capítulo 13 versículo 2 dice así: y si tuviera el don de profecía y entendería todos los ministerios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Queriendo decir, por supuesto, las verdades espirituales. El propósito de la profecía es edificación, exhortación, aliento y consolación. En el 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Los creyentes en la actualidad no reciben el conocimiento espiritual directamente del Espíritu Santo, sino indirectamente por el Espíritu que les enseñaba la palabra. Otra vez es necesario hacer una distinción en el sentido primario que la Biblia utilizaba la palabra. Un profeta era una persona que estaba en el consejo del Señor, que escuchaba y hasta veía su palabra, y quien en consecuencia declaraba lo que procede de la boca del Señor y habla su palabra con fidelidad. En otras palabras, un profeta era un vocero o portavoz de Dios, un vehículo de su revelación directa. En este sentido debemos insistir nuevamente en que hoy no hay profetas. Nadie puede pretender reclamar una inspiración comparable a aquella de los profetas.
canónicos o utilizado su forma introductoria. Así dice el Señor. Si esto fuera posible, tendríamos que añadir esas palabras a las Escrituras y toda la iglesia necesitaría escucharlas y obedecerlas. Este parece ser el sentido en que Pablo utiliza aquí la palabra. Pon a los profetas a continuación de los apóstoles, como en segundo lugar profetas, y une a los apóstoles y los profetas como fundamentos de la iglesia y receptores de nueva revelación de parte de Dios. Y en Efesios capítulo 2, versículo 20 dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y en Efesios capítulo 3, versículo 6 dice así: a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Los profetas, como fundadores de la iglesia, no tienen sucesores, así como no los tienen los apóstoles, porque el fundamento ya ha sido puesto y terminado hace siglos, y no podemos arreglarle nada en nuestros días. Los profetas, como fundadores de la iglesia, no tenían sucesores, así como no los tienen los apóstoles, porque el fundamento ya ha sido puesto en términos hace siglos, y no podemos arreglarle nada en nuestros días. Después de los apóstoles y profetas, Pablo menciona a los evangelistas, portadores de las buenas nuevas. Estos hombres viajaban de lugar en lugar para predicar el evangelio y ganar a los perdidos, tales como Felipe. Así designaron en su actividad. Se describe en Timoteo Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 8. Dice así: al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Hechos capítulo 8, versículo 26 hasta 40. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve así al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? Y él invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura se estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo transquía, no abre él su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El único respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira agua, que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo: si crees en todo tu corazón, pues respondió él y dijo: creo que Jesucristo
es el Hijo de Dios, y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua. Felipe eunuco y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más. El eunuco que continuó su camino gozoso, mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador y que moriste en la cruz en el Calvario. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora voy a hacer una oración de bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Moisés. Y esto es para bendición para su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Que tenga una buena noche, una buena amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de la vida. Y hasta la próxima. Amén.